programa. ¿Me escuchan? 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 O como ingeniero se escucha entrecortado. Claro. Ahora, Y ya se escucha un poco mejor. bueno, A lo lejos se escucha, ingeniero. gracias, gracias. Compañero decía ya que ya se escuchaba un poquito más cerca. Bueno, el día de hoy pues vamos a tratar de, vamos a explicar el tema de el transistor en CA, es decir, en voltaje alterno. Aunque no es de propiamente decir voltaje alterno, porque en este caso es una señal la que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que es una señal, no voltaje alterno, aunque se modela igual, ¿verdad? Em, no sé si alguien tiene duda, pregunta, pues espero yo que haya mejorado un poquito el audio, ya está un poquito con fallas, pero un poco de comprensión con respecto a eso. Si por lo menos se escucha lo que digo, o por lo menos es entendible. Un poco, ingeniero. Solo algunas palabras no le logro captar bien. Sí. Más o menos se escucha raro eso. Sí, la verdad es que no estoy de la misma estación de trabajo donde habíamos tenido eh, los cursos los días pasados, pero vamos a ir mejorando entonces. De pronto lo que ahorita nos está afectando es el micrófono, ¿verdad? Que no hay mucha claridad, pero poco. Ok. No sé si logran ver en pantalla la presentación. Sí, ingeniero, sí se ve. Gracias. Bueno, básicamente el día de hoy lo que tenemos que ver es cómo se comporta el transistor eh, cuando tiene una señal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros vamos a tener tres estados de un transistor. Los tres estados de un transistor son como se muestran a continuación. Existe un estado que es el corte, otro estado que es el saturación y en el caso del corte, en esta región el transistor se comporta como un switch, ¿sí? Interruptor abierto. Es utilizado en circuitos donde se requiere desconexión rápida, ¿sí? Eh,
más que todo, la desconexión rápida se refiere al tema de máquinas industriales donde de pronto el transistor hace las veces de conectar y desconectar cuando está controlando el proceso. Esto va a ser de manera automática, ¿sí? No existe intervención humana. Entonces, solo un switch en la región de corte está abierto. Existe otra región, que es la región de saturación. En esta región de saturación, el transistor se comporta como un conductor. Es utilizado en circuitos donde se requiere conexión rápida. Es decir, aquí vamos al revés. Cuando yo necesito que esté conectando y desconectando algo, no, tengo que conectar. ¿Sí? Y nos comparte, compañero, que se escucha como lejos. Entonces, ¿todavía me están escuchando? ¿Sí? Vamos a ver si consigo con- No sé cómo, no sé cómo escuchan ahí, si se escucha mejor o peor. Se escucha mejor, Inge. Ah, se escucha mejor. Entonces voy a gritar un poco. Voy a gritar un poco. Esperemos entonces. Como les decía, pues en el transistor vamos a encontrar tres regiones. Una región que va a ser la de corte, otra región que va a
ser activa y otra región que va a ser saturación. En el caso de la región de corte, nosotros vamos a tener un switch que solo va a conectar y desconectar. En el caso de la región activa, nosotros vamos a tener una posibilidad de amplificar señales pequeñas AC, ¿sí? De alguna manera para obtener información. Y en el caso de la saturación, pues va a ser otra vez la conmutación hacia la reconexión, ¿sí? La conmutación hacia la reconexión. Eso sí. Bueno, entonces, no sé si hay alguna duda, pregunta, comentario acerca de esto. ¿Alguna duda? Inge, el diagrama de activa y de saturación no cambia. En este caso, en el caso de activa y saturación, es el mismo, dice usted. ¿Activa? Ajá, pregunto. Sí, lo que va a cambiar van a ser los valores de RB y RC. Ese sería el tema. Los valores de RB y RC son los que van a cambiar. Pero en realidad la conexión sería la misma. Buena pregunta. Ok, gracias. Bueno, para entender un poquito mejor el tema de a lo que nos enfrentamos, vamos a repasar esto que de alguna manera creo que ya ustedes pues lo controlan, lo saben, pero no está de más de volverlo a ver. En este caso, yo tengo el transistor en CA. Para el caso del transistor en CA, yo voy a tener esta fuente de voltaje, ¿sí? Que tiene un periodo. El periodo se define como cuando inicia el fenómeno, termina el fenómeno y vuelve a repetirse, ¿sí? Ese es el periodo. Y es un espacio de tiempo, es un espacio de tiempo. Ahora bien, para el caso de la amplitud es el tamaño de la cresta. La amplitud es el tamaño de la cresta, ¿sí? Ahora bien, el inverso del periodo es la frecuencia. Es decir, frecuencia es 1 sobre el periodo. Y el periodo no es más que cuando inicia y termina un fenómeno repetitivo, ¿sí? Entonces ahí tenemos la frecuencia y el periodo, ¿sí? En este caso también la amplitud. ¿Por qué nos concentramos en frecuencia y amplitud? Porque en este caso, en la frecuencia, nosotros vamos a llevar la información, igual que en la amplitud. Por eso tenemos que concentrarnos en estas dos partes, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo rescatable de acá? Que yo tengo que saber bien qué es el periodo y bien qué es la amplitud. ¿Cuál es el modelo matemático para una onda AC? Para una onda de mensaje. El modelo matemático para una onda de mensaje sería este que estoy subrayando con rojo. FT, la A significa el tamaño, o sea, la amplitud. Seno, que es el fenómeno, omega T. Siendo omega
la velocidad angular del fasor. ¿Qué es fasor? Es como un vector, solo que eléctrico. Pero está relacionado de esta forma. ¿Cómo está relacionado de esta forma? Yo voy a tener omega, que es igual a 2pi por f. Frecuencia otra vez. Omega es igual a 2pi por f. La a, que es la amplitud, y t, que es el tiempo. Esto se les debe de quedar de memoria para la eternidad. Aunque ustedes sean de ingeniería en sistemas, alguna vez van a enfrentar a amplitud y frecuencia. ¿Sí? Entonces, esto debe quedarse claro. La amplitud del tamaño de la cresta, la frecuencia, el inverso del periodo. Y el periodo es cuando inicia y termina un fenómeno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. Gracias. Entonces, aquí. Fernando nos escribe que significa 2NF. En este caso, 2N no es 2N. Ustedes se dan cuenta bien, el símbolo es 2pi. 2pi. ¿Sí? 2pi F. Ahora sí, Fernando. ¿Sí? Gracias. Es 2pi. Sí, el pi es mero raro. Bueno, entonces ahí quedamos con esa parte. Quedamos totalmente claros. Bueno. Posteriormente a eso, yo voy a tener la conexión de lo anterior a un transistor. Ahí está bien. Cuando yo conecto a un transistor, mi objetivo final, ¿cuál va a ser? Que esta pequeña señal que estoy aquí poniendo en rojo se convierta en una señal más grande. ¿Sí? El transistor como amplificador de AC. Un transistor como amplificador de AC tiene como objetivo convertir las ondas de voltaje AC de baja potencia en ondas de una potencia aceptable para su posterior, ¿sí?, tratamiento. Regularmente interesa en una onda de voltaje AC, y aquí les pongo otra vez, lo que nos interesa conocer es la amplitud y la frecuencia. La amplitud, que es el tamaño, y la frecuencia, que tanto se repite. De ahí se desprende la conocida frase amplitud modulada. ¿Qué significa esa frase amplitud modulada? Que en la amplitud va la información. ¿Qué significa frecuencia modulada? Que en la frecuencia va la información. ¿No? A las 6, pero voy un poquito atrasado. No solo era para decirme cómo iba a quedar el pago. Era los 500 en ganas de abrir, los otros 500 en mayo. Va. Que me hicieran la campaña. Va. Gracias, sí. Disculpe que lo haya visto en la clase. Ok, disculpe. ¿Sí me escuchan nuevamente? ¿Sí me escuchan? ¿Alguien por ahí? Inge. Gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, como les decía, la información va a la amplitud y también va a la frecuencia. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar acá. Y el objetivo es hacer que la señal sea más grande, ¿verdad? Bueno,
puede darse cuenta que también para el caso de la capacitancia y la inductancia, es decir, el capacitor y la bobina, nosotros vamos a tener eh, unas fórmulas un poco diferentes. ¿Por qué? En el voltaje AC, nosotros modelamos la resistencia que puse entre comillas y le llamamos impedancia. Y esa impedancia es la que vamos a manejar. En voltaje AC surge otro concepto importante, el cual se llama impedancia. La impedancia Z, ¿sí? Ya no le vamos a llamar R, ya no se llama más R, ahora se llama Z. No es más que la relación de voltaje-corriente en un punto de medición, aunque el capacitor y la bobina tienen su propio modelo de impedancia. ¿Sí? En este caso, yo tengo la capacitancia definida como esta forma, que me interesa que ustedes la aprendan. La capacitancia XC tiene valores en ohms, ¿sí? Es como una resistencia, solo que del tipo AC, ¿sí? Entonces, la capacitancia viene modelada en este sistema. 1 sobre 2pi F por C, ¿sí? Donde F es la frecuencia de la onda, C es el valor de la capacitancia y 2pi el valor de cajón, ¿verdad? Entonces, cuando le digan la capacitancia que tiene este circuito es tanto, están hablando de una como resistencia, solo que tiene valores en ohms, ¿sí? Igual, cuando les estén hablando de inductancia, en el caso de la inductancia, también va a haber una fórmula característica. Y la fórmula característica de la inductancia es esta, que también va a estar en ohms, ¿sí? Capacitancia va a estar en ohms y la inductancia va a estar en ohms, ¿sí? Y la inductancia también depende de 2pi, la frecuencia y el valor L de la inductancia, ¿sí? El valor L está dado en Henrys, el valor C de la capacitancia está dado en farads, ¿sí? Esas dos fórmulas son importantes porque modelan el capacitor y la bobina, ¿sí? ¿Entendimos esa parte? ¿Sí entendimos esa parte? Sí, Inge, vamos. Va. Entonces vamos a hacer un ejercicio ya que entendimos. Hagamos el ejercicio. El ejercicio va a consistir en esto. Pongo acá en el pizarrón, encontrar la resistencia de A y de C del siguiente circuito. Mucha comprensión con el dibujo, porque acuérdense que aquí voy a hacer la mano alzada. No es lo mismo hacerlo. Bueno, y le vamos a conectar una
fuente de voltaje AC. ¿Sí? Y vamos a hacer otro. Esta es una única. Y a este le voy a conectar. Entonces, ¿cómo creen ustedes? Ahí está. Bueno, ¿cómo creen ustedes que se va a ver este circuito en realidad? Este circuito en realidad se va a ver como que aquí yo voy a tener la resistencia, ¿sí? Que va a ser igual a la R propiamente dicho del circuito, que es esta, más esta que está acá. Pero esta que está acá, ¿de qué depende? Depende de 1 sobre 2 por F. ¿Sí? Ajá. Y esta que está acá, ¿de qué dependería? El circuito es el mismo, jóvenes. Si miramos que el circuito es el mismo, dejaron solo, ¿ya no se oye? Ok, el circuito es el mismo, la misma resistencia, el mismo capacitor. Lo único que está cambiando acá es esto, miren, la fuente. Ok. Si yo tengo esta situación, todo el mundo diría, el circuito es el mismo, se modela igual. No. Si es para AC, sí tendría estos valores. Pero si es para DC, aquí lo único que tendría es R. ¿Sí? Porque en DC esto se modela como un alambrito que va a estar presente en un momento muy pequeño. ¿Sí? Este es el problema de esta parte del curso. ¿Por qué? Porque ya no son modelos al pie de la letra. Dependen de la fuente que se esté trabajando. ¿Sí? Entonces, en este caso que yo conectara DC, voy a tener una resistencia, y lo aclaro acá, voy a tener una resistencia R solo un instante y después se desconectará. Estos son los modelos, digamos así, diferentes en DC que en AC. Bueno, en conclusión, no sé si alguien copia esto para los Hanouts.
¿Alguien lo toque para acá, no? Bueno, conclusión, nosotros tenemos un modelo para AC y otro modelo para DC. Entonces, en el modelo AC, yo voy a tener la capacitancia y la inductancia. ¿Sí? Y en el modelo AC surge otro modelo importante, que este es el modelo que lleva el apellido de usted. ¿Sí? A ver, aunque sea por el chat, para ver si no estoy solo. ¿Cuál es el apellido de usted? Sistemas, ¿no? Correcto. El apellido de usted es Sistemas. Entonces, este modelo se llama sistema. ¿Por qué? Porque modela por un sistema todo el proceso. A este modelo, convertido en un sistema, no le interesa qué hay adentro, solo le interesan los parámetros de entrada y salida. ¿Sí? Solo eso le interesa al modelo. Entonces, ahí está. Está el modelo. Está el modelo, sistema. ¿Sí? Entonces, como ahí está el modelo, yo voy a tener mi modelo de entradas y salidas, de entrada y salida. Y si ustedes pueden ver, I es corriente, ya lo conocemos, parámetro corriente. P, parámetro voltaje, ya lo conocemos también. La otra I, que es el parámetro de corriente de salida, que también conocemos que es corriente, y también conocemos que es voltaje. Las dos partes que no conocíamos hasta hoy es ZI y ZO, pero ya las hemos definido como impedancia, en donde yo les puse el modelo de resistencia y les puse una Z en el concepto. La Z es la impedancia de entrada y la Z sub 0 es la impedancia de salida. Entonces, una vez ustedes tengan armado este sistema, no interesa que haya adentro, ¿sí? Solo les va a interesar que sucede fuera. Impedancia de entrada, impedancia de salida. Corriente de entrada, corriente de salida. Voltaje de entrada, voltaje de salida. ¿Cuántos parámetros son los que yo necesito para modelar un sistema electrónico o eléctrico, en este caso, eléctrico o electrónico? Los parámetros que yo necesito son los siguientes parámetros. Esto es pregunta de teoría del examen. ¿Cuáles son los parámetros que yo necesito para modelar un sistema electrónico? Corriente de entrada, voltaje de entrada, impedancia de entrada, impedancia de entrada. ¿Y qué es impedancia, ingeniero? Impedancia es como una resistencia. ¿Sí? Como una resistencia. Eso es impedancia. Ok. Corriente de entrada, voltaje de entrada, impedancia de entrada. ¿Qué es lo que tenemos como otros parámetros? Los otros parámetros van a ser corriente de salida, voltaje de salida y impedancia de salida. ¿Sí? Entonces, yo necesito para escribir su apellido 6 variables. ¿Sí? Y esas 6 variables deben estar presentes en ese circuito si
Si no, yo no puedo hablar del circuito. ¿Bien? Bueno, ¿dudas, preguntas con esto de modelar el circuito como un sistema? ¿No hay dudas? No dice aquí, Brandon. Gracias, Brandon. Bueno. Siguiendo, acá tengo ya el modelo que habíamos visto anteriormente de entradas y salidas, pero ya aplicado a un transistor. Es decir, esto que está acá, que estoy haciendo una ruedita, es igual. Todo lo que puede suceder adentro de un transistor. ¿Sí? Esto que está aquí es todo lo que puede suceder adentro de un transistor. Es decir, yo puedo modelar el transistor como este circuito que está al lado derecho, izquierdo, perdón. Pero, y ahí está el pero, solo si estamos hablando de modelo AC emisor común. ¿Estamos? ¿Sí entendemos más o menos el espíritu del diagramita que está en pantalla? No, ¿qué es lo que no se entiende? Veamos. En el caso este, cada vez que usted tenga, un transistor, cada vez que usted tenga un transistor, cada vez que usted tenga un transistor y necesite evaluarlo en AC, usted va a cambiar este transistor por este modelo que está acá. ¿Sí? Va a sustituir este modelo. Y ese modelo que tiene voltaje de entrada, corriente de entrada y una resistencia que lo va a hacer característico. ¿Sí? Algo así como lo de Thevenin. En Thevenin ustedes tenían una resistencia Thevenin y un voltaje Thevenin. ¿Sí? Ahora imaginemos que tenemos dos Thevenin, uno de entrada y otro de salida. ¿Sí? Es lo mismo. No sé si con eso respondo a algo, tu pregunta, tu tema, Brandon. Brandon. Sí. Gracias. Bueno. Aquí en esta figura hay una flechita con un triángulo, y esa flechita con un triángulo nos indica una fuente de corriente dependiente, ¿sí? Cada vez que ustedes miren una flechita con un triángulo,
se va a referir a una fuente de corriente dependiente, ¿sí? Es decir, es una fuente de corriente que nos va a brindar corriente sí, solo sí, si se cumple el parámetro de dependencia. Esto de fuentes de corriente y fuentes de voltaje, pues nosotros de alguna manera estamos acostumbrados a verlas. Pero fuentes de corriente, como que nuestro concepto de fuente de corriente no ha llegado hasta ahí. Pero nosotros lo único que tenemos que decir cuando miremos una fuente de corriente es que tenemos una corriente presente, ¿sí? Nosotros tenemos una corriente presente ahí, la cual fue modelada por medio de ese triangulito. Es decir, existe una corriente. ¿Entienden? Bueno, entonces, una vez que ustedes tengan ese modelo, nosotros vamos a poder hacer esto. Y esto es lo importante de hoy. Poder tener un transistor, ¿sí? Con sus resistencias de polarización y ese transistor lo tenemos que conectar a una fuente AC y amplificarla. Bueno, en este caso, ¿qué voy a tener? Si nosotros, aquí lo voy a poner en rojo. Yo tengo un capacitor, ¿sí? C1, un capacitor C2 y un capacitor C3. A estos capacitores se les denomina capacitores de acople. Capacitores de acople. ¿Y para qué nos sirven estos capacitores de acople? Los capacitores de acople nos sirven para transferir la señal AC, o sea, y para bloquear la señal CC. Es decir, en pocas palabras, en CA, este señor no se quiere conmigo. Entonces, el capacitor bloquea a veces C, pero permite pasar a la fuente de señal. ¿Sí? Bueno, una vez que nosotros ya identificamos todos los capacitores, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es puentearlos, es decir, volverlos cerrar. ¿Sí? Los cerramos. Y una vez que los cerramos, ¿sí? Una vez que los cerramos, cerrar. Todo donde había capacitores se cerró. Miren. Todo donde estaban los capacitores, cerramos el circuito. Quitamos el capacitor y pusimos un simple alambre. ¿Ah? Ahora bien, la fuente de voltaje CC está aquí arriba. La señal AC la ve, la señal AC la ve como tierra, ¿sí? Entonces, todo lo que esté conectado a VCC lo vamos a ver como tierra. Miren, esta resistencia R1 se conectó a tierra. ¿Por qué? Porque la fuente AC lo ve como tierra. Entonces tenemos
tierra arriba y tierra abajo. Bueno, esto es lo importante de aprender de esto, que todos los capacitores en AC se van a volver un alambre y todas las fuentes de BCC, o sea, voltaje DC, se van a volver tierra. Aquí solo teníamos esta, entonces la volvemos tierra. Entendimos ahí, conteste a través del chat, si todos los que estén presentes, si sí lo ven, es por regla. Ninguno esté presente. Ok, pero si miramos en la figurita, es por regla. Que nosotros tenemos que decir eso. ¿Sí? Y se ve. Y si entendemos que todo lo que sea SC tiene que ir a tierra, y yo estoy trabajando en CA, ¿verdad? Trabajando en, cuando estoy trabajando en CA, BCC tiene que ir a tierra. Y los capacitores se cortocircuitan. Gracias a Herbert. Ok, sigamos. Bueno, ensayo de comprensión. O sea, ¿qué tanto aprendimos de todo este lío que traíamos desde que empezamos a trabajar? Hemos dicho que tenemos un transistor, ¿sí? De la forma como está abajo. Yo tengo la figura del lado izquierdo, un transistor que voy a conectar a CA de esta forma. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué tiene ese transistor? Ah, bueno, miremos qué tiene. Tiene capacitores de acople. ¿Qué más? Ah, tiene una fuente VCC, ¿sí? En el emisor multimedia. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Cortocircuitar los capacitores. Ya están cortocircuitados. Segundo, ¿qué tengo que hacer? Volver la fuente VCC a tierra. Entonces, RB tiene que ir a tierra, aquí está. RC tiene que ir a tierra, aquí está. Y pues el emisor ya estaba aquí. Bueno, entonces ahí ya está el modelo transistor de todo lo que tenía conectado afuera. Ahora bien, hay que sustituir el transistor por el modelo que a muchos les costó entender, que es el modelo de sistema. Aquí está, miren. Esto que estoy poniendo acá es este señor. O es este señor, que es el mismo. Entonces, ya en el modelo final, yo voy a tener lo siguiente. Yo tenía RB, sí, pero como estoy viendo AC, aquí estaba BCC, entonces se pasó aquí. Yo tengo esta beta por RE, es el modelo de resistencia del emisor multiplicado por beta, que es la ganancia. ¿Sí? Ya. Entonces, eso es con respecto a clases anteriores. Beta la definimos como ganancia del transistor. Posteriormente vemos una fuente de corriente que depende, dos personas, que depende. Tenemos una fuente de corriente
que depende de la corriente de base, que es la que circulará por acá. ¿Sí? Bueno, entonces ya tengo aquí mi fuente de corriente dependiente. El siguiente era la resistencia de colector. Aquí está la resistencia de colector. Resultado final, este. ¿Sí? Y ahí está toda la teoría que hemos estado viendo. ¿Para qué nos iba a servir? Para esto, para este momento. Si yo tengo un capacitor, lo corto el circuito. Si yo tengo una fuente de VCC, la pongo a tierra. Después sustituyo por el modelo de sistema. Y ya tengo mi circuito a resolver. ¿Sí? ¿Estamos? No sé si estamos con esta nueva figurita. Ok. Gracias, Raúl. Bueno, sigamos. Y con todo esto, ¿qué es lo que yo voy a conseguir? Porque algo tengo que conseguir con todo esto. Obviamente, conseguir que mi ganancia sea la óptima, que mi impedancia de entrada del modelo sea óptimo, impedancia de salida sea óptimo, ¿sí? Para tener un circuito que trabaje. Entonces, para eso nosotros vamos a aplicar estas fórmulas. Estas fórmulas están acá. Aquí me faltó algo muy importante poner en la presentación. Fórmulas a aplicar a una configuración emisor común. Fórmulas a aplicar a una configuración emisor común. Configuración emisor común. ¿Sí? Esas son las fórmulas que yo debo aplicar a un emisor común. ¿Estamos? Fórmulas a aplicar a un emisor común. En este caso yo voy a tener Z entrada, que va a ser igual a RB de polarización, paralelo con beta, que es característica del transistor, RE, que es la resistencia interna del modelo. Z sub 0, que va a ser igual a la resistencia de colector en paralelo con la resistencia de salida. ¿Sí? Pero el autor del libro, que en este caso el Poilestar, nos dice que si yo quiero hacer una aproximación bastante buena, puedo considerar a la Z entrada como beta por la resistencia del emisor, a la impedancia de salida como resistencia de colector. Y mi ganancia va a ser la relación de BO-BI. En este caso va a ser resistencia de colector paralelo con resistencia de salida dividido del emisor. Pero como la resistencia de salida de nuestro modelo es bastante pequeña, puede reducirse a la resistencia de colector dividido resistencia del emisor. Estamos todo esto como una fórmula negativa. ¿Dónde lo vamos a aplicar? Ahorita lo vamos a aplicar. Ahorita lo vamos a aplicar. Bueno. Vamos a suponer que nos piden
alguien ahí que copie esta pantalla que nos va a servir para el Hangout. Copia para el Hangout. ¿Ya lo copiaron? Bueno, entonces, vamos a suponer que nos están pidiendo polarizar nos están pidiendo polarizar este transistor que estoy poniendo acá. ¿Sí? Entonces vamos a tener ese transistor, se los voy a subrayar. Y nos están pidiendo encontrar la ganancia de amplificación. Ganancia de amplificación AB. ¿Sí? Nos están pidiendo encontrar Z de entrada y Z de salida. Los valores que nos están dando son R1 igual a un K, R2 igual a un K, RC igual a 50 ohmios, ¿sí? RE igual a 20 ohmios. Bueno, esos son los valores. Y beta con un valor de 50. ¿Sí? Bueno, ¿apuntaron los valores? No. Aquí los vamos a poner. Los valores serían R1 igual a un K, R2 igual a un K, RC igual a 50 ohmios, RE igual a 20. Esos serían los valores. Y nos están dando beta con un valor de 50. Bueno, entonces, según el modelo, ¿qué dice? El modelo dice que yo debo de sustituir esto por esto. Esto. Este modelo lo debo de sustituir por... Ok. Bueno. ¿Qué es lo que debo de hacer? Lo primero que debo de hacer es tomarle una foto, una captura de pantalla a lo que está en pantalla en este momento. ¿Alguien me ayuda? ¿Qué necesito borrar?
¿Alguien que me ayude? ¿Alguien que me ayude? Ah, ya. Ya lo vi. Bueno, gracias. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer el modelo que me están pidiendo. Vengo yo y esto y voy a poner esto. En vez del capacitor, voy a cerrar. ¿Sí? Entonces voy a poner esto así. Voy a poner la resistencia para abajo. La resistencia. Son las dos resistencias que están yendo hacia arriba. Voy a poner la resistencia RE más la resistencia del emisor. Ahí estaría. Yo creo que para esto vamos a necesitar la pizarra. ¿Verdad? La pizarra física. Vamos a poner la resistencia que aparece, que acompaña a la fuente. Y vamos a poner la fuente. Así nos quedaría toda esta parte. Y la otra parte nos quedaría de esta forma. Quedaría RC, que es el que está arriba. ¿Sí? Bueno, y la salida. Esta sería la resistencia R2. Sería la resistencia R2. Esta sería la resistencia R1. Y pregunto, ¿esta resistencia cuál sería? Esta que está acá, esta aquí. ¿Cómo? ¿Esta cuál es? ¿Qué resistencia sería? ¿Alguien que esté ahí poniendo atención? ¿Ninguno? ¿Nadie? En el chat están escribiendo, ingeniero. ¿Manda un chat? Ah, bueno. RC. Mire, es sencillo. Quitar esto, pongamos la presentación y aquí está. ¿Sí? Y esa sería la resistencia que acompaña al circuito.
Entonces, esta sería esta resistencia. Para no perderse, ¿sí? Para no perderse. Ahora bien, yo aquí cometí un error. Ahorita que al el circuito me di cuenta de una cosa. Aquí yo tengo un capacitor y la resistencia RI. Como yo les dije, si yo tengo una resistencia RI y un capacitor, ¿qué pasa con este pedazo? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con este pedacito? ¿Con cuál ingeniero, perdone? No, honestamente, con este pedacito. Ahorita le voy a dar así. Con esto, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con ese pedacito? El capacitor se tiene que cortocircuitar. Ajá, entonces esto está acá, es como que lo tuviera un simple conductor desde aquí hasta acá. Porque como tengo que cortocircuitar, todo ese pedazo del circuito se me vuelve una bajada al tiempo. Entonces, si nos vamos a la pizarra, yo aquí había puesto la resistencia del emisor. Vamos a ver si me puede quitar. Bueno, bueno, entonces había puesto la resistencia del emisor, pero esa no iría ahí. Entonces iría cortocircuitar. Y solo va R del emisor. Aquí va la corriente, ¿sí? Por beta. Corriente de base por beta. Y esta sería la resistencia de colector. Así es sencillo. ¿Cómo puedo yo calcular cuánta va a ser la corriente de base? Me tuvieron que dar parámetros de RE y RI. ¿Sí? ¿Vimos esos parámetros? ¿Vimos esos parámetros según el archivo que mandaron? No. No lo vimos. No lo vimos. No vimos esos parámetros. Entonces, esos parámetros debieran existir para yo poder hacer el cálculo de eso. Ahora bien, ¿en qué se parece el circuito que está arriba con el circuito que está aquí abajo? ¿Cuál es la diferencia? Entre este circuito que está acá y este circuito que está acá. La única diferencia es que este que está acá no tiene el parámetro de entrada, y no tiene esta resistencia que va tiene esta resistencia que va acá. Esto no lo tiene miren, no lo tiene. Entonces, lo único que podemos hacer es modelar
circuito este, y ya está aquí, para que nos concuerde con este y podamos usar estas ecuaciones. ¿Sí? Estas ecuaciones. Pero estas ecuaciones también dependen del valor RE y RO. Y esos valores no los dieron. Entonces, en electrónica hay algo muy importante, que es darle la forma. Yo tengo este circuito que está acá y quiero volverlo este. Lo único que haría yo acá es poner en paralelo este valor. En este caso, R1 y R2 son de un K, entonces el valor sería un K y un K en paralelo nos da 500 ohms. Entonces ahí sí, ya pudiera modelarlo con este circuito que está aquí. Entonces, ya teniendo ese paralelo que no salió tan bien en la pizarra, ese paralelo les estoy hablando de este, miren, de este. Entonces, una vez ya teniendo ese parámetro, podríamos trabajarlo y tendríamos estos valores. Dijimos que esto era igual a 500 ohms. ¿De dónde salió ese 500? Ese 500 salió del paralelo de R1 y R2. Porque R1 vale 100 y R2, perdón, R1 vale un K y R2 vale un K. Si ustedes hacen el paralelo, les da 500. RE no dimos los valores, pero podemos darle un valor aproximado de RE igual a 6 ohms, por decirles algo. Entonces ya puedo tener un circuito igual al que me salió en el modelo. Entonces el circuito sería este serían los 500 ohms, este sería los 6 ohms, y la fuente de voltaje me tuvieron que haber dado también ese valor. Esta normalmente vale 100 ohms, y la fuente de voltaje para estos casos regularmente la modelan como 300 milivoltios. Ok. Si ustedes miran ahí, ya tenemos todo un sistema donde yo podría sacar mi corriente, ¿verdad? Y aquí tendría esta que vale 50 por la I que encuentra. Y esta es la resistencia corriente. Así de sencillo. Entonces, esto es solo la introducción de cómo nosotros vamos a calcular en este tipo de circuitos. Voy a ver si consigo una
pizarra de aquellas físicas con cámara, porque se dando cuenta que tenemos que hacer bastante proceso y no lo vamos a poder hacer a través de esta pizarra. Vamos a tener que hacerlo la pizarra antigua, vamos a decir, y vamos a tener que hacer paso por paso. Entonces, si estamos de acuerdo ahí, compañeros. ¿Sí? Ingeniero. Aquí está bastante apretado. No, hacerlo bien en el examen. Bueno, importante entonces, ¿qué se aprendió? Se aprendió que el modelo de señal es una onda de voltaje alterno y ese modelo de señal de voltaje alterno nosotros tenemos que ponerlo como P es igual a la amplitud por el seno del ángulo. ¿Y cuál es el objetivo? Amplificar. Pero ¿cuál es el sinónimo de amplificar? Multiplicar. ¿Y cómo vamos a poder multiplicar? Con un transistor. ¿Qué tenemos que hacer con un transistor? Polarizarlo a igual. ¿De qué va a depender esa polarización? De los valores adecuados de las resistencias del colector. ¿Cómo se comporta el voltaje alterno en un circuito? Los capacitores se cortocircuitan y las fuentes de voltaje DC se van a tiempo. Modelando todo el circuito como un sistema. Con una impedancia de entrada, una impedancia de salida. Y voy a tener ahora un modelo para la resistencia, para el capacitor y otro modelo para la bobina, que van a hacer también que el voltaje alterno se merme un poco. Y es bien difícil darles un curso de 6 meses, hora y media, pero algo por ahí logramos aprender. Nos resta nada más hacer los ejercicios, pero creo que sí es con una pizarra y cámara. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Dudas, preguntas, comentarios. Se fueron. Ya no están ahí. Señores, ¿ya están ahí? ¿Está bien? ¿Cómo vamos a tomar la asistencia el día de hoy? Vamos a traer a través del foro. Vamos a hacer a través del foro. ¿Qué vamos a hacer en el foro? Vamos a poner, vamos a contestarnos. Se llama transistor. Las preguntas son, número 1, ¿cómo se comporta el capacitor? Número 2, ¿cómo se comporta una fuente DC en el análisis? Número 3,
cuáles son los parámetros. Número 4 es impedancia. Número 5, cómo es el modelo de impedancia del capacitor y la bobina. Número 6, una fuente de corriente de punto. Ahí está. Esas serían todas las preguntas de lo que tratamos de esbozar y explicar. Primero con fallas de micrófono, después con pues, la bulla de los buses allá afuera y después con el tema de que es un poco enredoso las figuras y hay que hacerlo analizar, ¿verdad? No sé si tienen dudas o hacemos de una vez el foro. De una vez, ingeniero. Bueno, si les aparece el foro, mírenlo ahí, esa es la asistencia el día de hoy. Si les aparece el foro, mírenlo ahí. Yo estoy aún conectado acá. Si tienen duda de algo, pues pregunten. A todos nos servirá para aplicar. Fueron muchos temas en un tiempo muy pequeño. Si les aparece el foro, Sí, Inge. vayan, gracias. Resistórense a. Ok. Todas esas preguntitas son las que tienen que responder, pero yo ya se las dije, solo faltaba que tomaran nota.
como estoy viendo que algunos se fueron, o será que el internet está mal. Pues lo último que habría que hacer es el tema del foro para la asistencia de hoy. Sí me gustaría que lo hicieran hoy porque pues hoy ustedes saben que como día especial muchos pues ya se fueron de viaje y pues sí es necesario ver si todos asistieron a la reunión. Estaba consultando la plataforma y no es muy difícil la pregunta, solo es de responder escrito. Entonces, sí les agradecería que, pues, de alguna manera lo entregaran porque, pues, hoy sí están viendo el tema de la asistencia interactiva. Pues, será un día especial. Entonces, de pronto sí lo suben para que se vea reflejada su asistencia. Veo que asistieron 27 personas, 27 bien conectadas. Por favor, entonces, hasta ahí llegamos el día de hoy. El próximo día de clases vamos a hacerlo con pizarra y cámara. Pues, no sé si tienen alguna otra duda y muchas gracias entonces. No, ninguna ahí. Ok, entonces hoy en 8 seguimos con el mismo tema, solo que hoy en 8 ya no vamos a explicar mayor teoría, sino que le vamos a entrar a la resolución de problemas con cámara y pizarra. Muchas gracias por la comprensión de todo el tema del micrófono, la huella exterior, problemas de estable el internet. Y pues, gracias por la comprensión y pues yo en 8 pues ya vamos a estar nuevamente en nuestro lugar de trabajo. Gracias, Inge. Gracias a ustedes. Feliz Semana Santa. No van a ir a la playa. No hay descanso el otro sábado, entonces. En 8 no hay clases, ¿no? Bueno, sería dentro de 15. Feliz descanso. Que se la pasen bien. Gracias, ingeniero. Bueno. Ingeniero. Igualmente, ingeniero.